Bueno, muy buenas tardes. Un saludo cordial, nuevamente de bienvenida a todos quien con su honrosa participación nos acompaña en la tarde. Es una excelente tarde barranquillera y espero que se sienta a gusto. No solamente la casa de la selección, sino la casa de todos ustedes, de todos los aquí presentes, y que vuelvan con mayor frecuencia los que han venido por esta ocasión. Entrando en materia y haciendo un esfuerzo para que el tiempo nos alcance para todas las cosas maravillosas que vamos a trabajar en la tarde, vamos a iniciar con un ejercicio que nos lleva a recordar a un gran personaje, una gran jurista, profesor de muchos de nosotros. Creo que todos aquí presentes tuvimos el gusto de compartir cátedra o ser estudiantes del doctor Juan Carlos Henao y de recibir en forma directa y directa su mensaje jurídico y su ejemplo como docente y como magistrado, también del que fue de la Corte Constitucional. Entonces, comenzando este escenario, me gustaría, en esa especie de sencillo y corto homenaje que le vamos a hacer al doctor Henao, escuchar a los panelistas hablar de la semblanza, del legado jurídico, de alguna situación específica que ellos quieran resaltar en el maravilloso trasegar y ejemplante trasegar del doctor Juan Carlos Henao. Entonces, me gustaría tener esa primera percepción de hacia el doctor Juan Carlos Henao, eh, próxima de lo que fue su trasegar como persona y como jurista. Tiene el uso de la palabra, doctor Juan, por tu carrera. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a la organización de este gran foro caribeño que en buena hora nos convoca no solamente pues, a todos los tribunales de la región, sino también, por supuesto, al Consejo de Estado y a la academia. Seguramente estamos aquí en la alma mater más importante del Atlántico. Y eso es un acierto, doctor Jean Paul, y ojalá que podamos seguir contando con este tipo de espacios. Claramente, el profesor Juan Carlos Henao es un gran vallecaucano, un académico por definición, y como lo decía ahora el moderador, pues dejó todo un legado a nivel académico, docente en varias universidades del país, por supuesto en su casa principal, Universidad Externado de Colombia, donde allí también tuve la oportunidad de tenerlo como docente, y en otro tipo de eventos en la ciudad de Cali también, en mi formación de estudiante de pregrado, y creo que ha dejado una huella imborrable desde el punto de vista académico. Si uno pudiera, doctor Alberto, en una palabra definir al doctor Juan Carlos Henao, uno diría que es un gran educador y con un sello muy particular, que pues era un amante de la paz también, un gran conciliador y con un estilo muy propio de él, inigualable, eh, con una formación, yo creo que el doctor Juan Carlos Henao trascendió de ser un gran jurista a ser un gran humanista, y eso le ponía en un punto muy alto en su trasegar académico. Esos estudios de la responsabilidad extracontractual del Estado, esos estudios comparados con el derecho francés y el derecho colombiano, fueron de una gran utilidad no solamente en sus cátedras, sino en la formación de grandes juristas a nivel país. Yo celebro que la organización del evento haya tenido a bien hacerle este homenaje muy importante al doctor Juan Carlos, y con esto creo que le hemos cumplido de manera póstuma con esa gran labor, esa gran tarea que hizo por todo el derecho en Colombia y a nivel inclusive multilateral, porque fue un hombre muy respetado en Francia también,
y creo que es un gran legado que ha dejado para toda la posteridad y para el derecho colombiano. Gracias, doctor. El doctor Montaña, si nos quiere dar la semblanza de frente al gran jurista que estamos conversando. Gracias, César. Gracias a todos. Gracias a la organización rápidamente de este evento, especialmente a Jean Paul. Celebro esta organización, celebro que estemos todos los costeños aquí reunidos, los que pertenecemos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. No celebro el horario que nos han dado a este panel porque no era el original, este es el horario de la siesta, pero bueno, eso es lo que hay. Mucho se ha recordado este año y se seguirá recordando a Juan Carlos Henao, y yo no me canso de decir algo, y por eso celebro la forma como quieren recordar a Juan Carlos en este evento, y es hacer un foro sobre responsabilidad, un panelcito sobre responsabilidad para que hablemos de derecho. ¿Por qué? Porque más allá del hombre jocoso, de ese espíritu, de esas particularidades de quienes que lo conocimos bastante bien, quienes tuvimos la fortuna de ser sus amigos, ante todo Juan Carlos era un académico tremendo, era un amante de la responsabilidad, del derecho de la responsabilidad, y creo que la mejor forma de recordarlo es haciendo academia y es hablando de responsabilidad. Por eso, César, yo solamente me limitaría a decir algo, y es que esos estudios sobre derecho a responsabilidad de Henao tuvieron siempre un norte de reparación y de reparación integral. Y con esto quiero decir que con todo lo social y el gran demócrata que fue Juan Carlos Henao, él nunca le metió tintes al derecho a la responsabilidad de una lógica de solidaridad. De hecho, una de las grandes discusiones que sobre ese tema se produjo, la produjo con un colega y un gran amigo suyo que está invitado a este evento, que es Rodrigo Primi, y es justamente esa visión reparadora, esa visión de reparadora y no de solidaridad que tiene ese derecho a la responsabilidad. Quisiera solamente a título introductorio recordar eso, porque me parece que la mejor forma de recordarlo es que hablemos de responsabilidad y hablemos de daños sin echar tanta carreta. Muchas gracias. A usted, doctor, muy amable. El compañero juez Jonathan, si tiene algo que anotar sobre esto. Claro que sí. Antes que todo, muy buenas tardes a todos los presentes. Aquel grupo organizador de este gran evento, doctor Jean Paul, también por darme esta oportunidad de compartir escenario pues, con personas que son un referente en todos estos debates en materia contenciosa, en materia académica. Doctor Montaña, doctor Portocarrero, doctor Torres y doctora Rodríguez. En el punto de vista, digamos, del marco que determina el doctor Juan Carlos Henao, pues tuve la oportunidad cuando era joven, bueno, todavía lo soy, aún estoy en ese proceso de avance. Creo que, como decía el doctor Torres, todos hemos tenido la oportunidad como de aprender o ser estudiantes del doctor Juan Carlos Henao. Yo tuve la oportunidad desde el punto de vista de la especialización, también en estudios de maestría en el externado. Y si algo que me marcó fue que cuando me esperaba en el inicio de esas clases, él comenzaba siempre con un enfoque de la incertidumbre, con un medio o una realidad para estudiar y para impulsar, digamos, que la enseñanza. Establecía y siempre recurría a una frase de Edgar Morin, ¿no?, que indicaba que precisamente la vida no era más que un océano de incertidumbre con pequeñas lagunas, islas de seguridad. En ese sentido, creo que ese planteamiento o esa perspectiva asumo que se vio reflejado precisamente en el gran trabajo que hizo en todo este marco de lo que es el daño y la responsabilidad del Estado. En ese contexto expresaba el doctor Santofimio en alguna intervención que se hizo frente a sus homenajes que él era el arquitecto en materia del daño, en materia de responsabilidad, en materia de todo lo que implica todo este juicio tan importante a la hora de valorar en lo que tiene que ver con el artículo 90 de la Carta Política Colombiana. También así que era un viraje desde el punto de vista donde partíamos tradicionalmente en lo que era la falla
y volver los ojos del estudio de la responsabilidad a lo que era el daño. Pienso que fue un marco, un referente indispensable y que desde ahí todos, digamos, esos temas que precisamente traemos en este panel, considero tienen ese sello de particularidad, innovación y de riesgo que se hizo frente a esa incertidumbre que hacía parte de la vida del doctor Henao, pero que también transmitía a lo largo de sus clases. Muchas gracias, doctor. Nuestra doctora Rodríguez, Dani, por favor. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Bueno, realmente hablar del doctor Juan Carlos Henao, desde mi perspectiva, es también recordarlo como un gran profesor. También tuve la oportunidad de tenerlo como profesor en alguna de las especializaciones, pero creo que una de las cosas que puedo resaltar es definitivamente el llevar a las nuevas generaciones de abogados, de especialistas en derecho administrativo, contencioso administrativo, a una visión de la reparación, de la responsabilidad desde el punto de vista de la víctima, no tanto del victimario, sino de mirar la necesidad, como lo decía el doctor Montaña, de repararle, pero de esa reparación que es total, integral e incluso que va más allá de la patrimonial solamente, sino también entendiendo desde una forma muy amplia la reparación. Creo que él veía la necesidad de que siempre existiera para quien sufre un daño, el que se pueda cumplir el restablecimiento de las condiciones que esa persona o quien fue afectado por algún daño pudiera tener ese restablecimiento completo. Creo que es de las cosas que podemos resaltar del doctor Henao. Muchas gracias. Yo creo que estaríamos toda tarde saltando virtudes, aportes de la vida y obra y legado del doctor. Yo lo único que no le pude entender al doctor en todas las veces que conversé con él, sobre todo cuando en clase terminaba como dice una frase muy común él, como Pepa de Guama, como Pepa de Guama. Entonces, y ahí tengo la grabación y recuerdo, Pepa de Guama. Entonces, seguiré investigando sobre ese punto cuando él se refería que era como Pepa de Guama, una anécdota. Bien, en la preparación de la charla que tuvimos con los compañeros panelistas, surgen muchos temas, pero también somos conscientes que el escenario del tiempo nos da para explayarse lo que el tema y la temática nos llevaría a estar toda la tarde hablando de cualquier tema que desprenda del conocimiento del doctor Juan Carlos. Y en común acuerdo hemos limitado para también sé que los demás panelistas que están aquí ansiosos por subir al estrado y hacernos ver sus aportes, ansiosos también nosotros de recibirlo, lo hemos limitado a una pregunta central y así hacer corto entre lo que puede ser muy extenso. Y la pregunta que debatíamos previamente, y comenzaremos con el doctor Jonathan, que se emocionó mucho con esa pregunta, es si se justifica aún esa diferenciación entre daño y perjuicio, cómo ha evolucionado, cómo la entendemos y cómo la percibe usted, doctor Jonathan, y extensiva. Entonces, si ese concepto diferenciador entre daño y perjuicio, que tanto lo tocó el doctor Henao en sus escritos y clases, se mantiene. Doctor. Muchas gracias, doctor Torres. Frente a esa pregunta, se analizaba siempre un debate, no sé si me equivoco, en lo que era la perspectiva del doctor Tamayo Jaramillo, precisamente con las postulaciones que hacía el doctor Juan Carlos Henao. Uno puede encontrar incluso esas intervenciones que se hacían en los seminarios de responsabilidad, en donde realmente la dicotomía establecía el doctor, bueno, en este contexto de homenaje al doctor Henao, que si bien se puede asumir como sinónimo la situación del daño con relación a la asunción jurídica de esa afectación del bien o de cierto interés, llega a la conclusión de que es un sinónimo, pero que tiene una utilidad, en cierta manera, esa separación frente a lo que son esos dos tipos de conceptos.
Realmente es una controversia que hoy en día todavía se suscita ampliamente para poder determinar hasta qué punto se debe o no se debe reparar y cómo podemos entender la conceptualización de la naturaleza propia del daño. Porque desde la visión, digamos, tradicional, el daño se refleja como esa mera lesión de un bien desde perspectiva tradicional que diría que respetuosamente ha sido marcada desde el marco civil, pero ya cuando comenzamos a observar debates actuales, se proponía la utilidad frente a lo que sería el perjuicio. Y se anotaba en una de esas intervenciones que me llamaba la atención el evento donde encontrábamos daños de naturaleza colectiva. Hacía una recapitulación el doctor Henao frente a lo que tenía que ser eventos muy particulares como reconocimiento de daños animales, sentencias como reconocimiento de derechos frente a Río Atrato y debates que en sí mismos nos llevan a precisar que esa separación entre daño y perjuicio, si bien puede utilizarse el sinónimo del concepto, tendría una utilidad para poder desde un punto de vista técnico poder esbozar hasta qué punto se puede reconocer esa afectación del bien frente a un concepto sumamente amplio de lo que ponía el doctor Juan Carlos Henao frente a lo que era el daño. Creo que frente a ese concepto, solamente ya como para terminar, entender ese primer momento en el primer libro del daño, en donde el concepto se limitaba a una sola frase, pero ya para el año 2015, en uno de los artículos que uno logró observar del doctor Henao, ya eran 5 renglones de lo que implicaba el estudio del daño, pero él hace sensación de tratar de solventar ese problema eterno que se daba entre lo que sería el daño, la valoración jurídica económica de ese daño, cuando estamos en eventos de una reparación pecuniaria o en una reparación que hoy por hoy toma un papel, digamos, que un tanto curioso en lo que puede ser también la reparación in natura. Y ya obviamente por situación del tiempo, ello lleva tanto al marco del ejercicio de la acción y que no importara el medio de control que íbamos a utilizar para reclamar una afectación, realmente lo importante era establecer ese resarcimiento o esa compensación frente a lo que se quería, era ese estado que él decía peace and love, del estado de jugo antes de crearse esa lesión propia del interés. Muchas gracias, doctor Rodríguez, por favor. ¿Algo más que agregar? No, frente a esa intervención, ¿qué tanto puede decir uno más? Realmente, de verdad que creo que el reto está para la jurisdicción en más que enfocarse en si hubo un daño o si hay este es daño pero no sufrió perjuicio, y a veces nos enfocamos en que queremos es como entrar en una discusión de si hay diferencia, ¿no? Está en realmente determinar si ese bien jurídicamente que es protegido y ha sido lesionado y que está siendo objeto de justicia o de demanda judicial, realmente necesita ser reparado, debe ser reparado, y en ese sentido, pues cualquiera puede considerar los perjuicios, su perjuicio valorado pecuniariamente y aún no pecuniariamente, pero la persona, el demandante, el accionante, está solicitando que le sea reparado. Y en últimas, entonces, se confunden a veces mucho los términos. Y esto visto de pronto desde una acción individual, pero si nos fuéramos al campo de del daño colectivo o de como nos estaba compartiendo aquí el compañero juez, realmente el doctor Henao
iba, por ejemplo, y hablaba de los derechos en la naturaleza, el daño producido incluso a la naturaleza, el daño espiritual que pudieran sufrir algunas comunidades étnicas. Nosotros lo vemos desde el archipiélago, por ejemplo, cuánto daño puede producirse a nivel biocultural e incluso allí donde diferenciamos esa existencia de un daño y un perjuicio. Terminan realmente confluyendo ambos términos en casi sinónimos, y aunque termina siendo útil, creo que una de las reflexiones que hacía el doctor Henao es que muchas veces ya en la práctica no resulta necesario, porque a las finales lo que necesitamos es enfocarnos en la reparación y en determinar cuál ha sido ese daño y cuál sea daño o perjuicio, pero necesita reparación, y cuáles serán las acciones concretas de reparación. Muchas gracias, doctora. Llamo la perspectiva sobre el mismo tema, doctor Portocarrero, por favor. Bueno, yo creo que el profesor Juan Carlos Henao, en esa obra El Daño, que publicó en el año 1998, hacía una precisión conceptual muy importante. Entre el concepto de daño y el concepto de perjuicio existe una relación íntima muy cercana, porque decía el profesor Juan Carlos que el daño era la lesión a un bien jurídicamente protegido y que el perjuicio era la consecuencia negativa de ese daño en términos patrimoniales. Y claramente, pues el doctor Juan Carlos Henao, que pues, era una autoridad en la materia, profundizó sobre esas dos figuras muy importantes. Yo creo que, a mi juicio, los aportes más importantes que hizo el profesor Henao fue el concepto de reparación integral, que entre otras cosas no depende del medio de control que se utilice. Me refiero si estamos frente a una reparación directa o a un medio de control de unidad de restablecimiento del derecho. Siempre el concepto de reparación integral va a estar ahí en la medida en que se prueben los hechos en la demanda. Y eso, quiero decir, es muy importante a la hora, por ejemplo, de evaluar el tema de los perjuicios en el medio de nulidad de restablecimiento del derecho de carácter laboral. Recuerden ustedes que, y eso hace 2 años en Bucaramanga, tuve la oportunidad, yo creo que fue hasta una foto me tomé por ahí con él, de hablar sobre este tema, y él me decía, oiga, doctor Portocarrero, es muy importante que avance la sesión segunda en el reconocimiento de los perjuicios morales. Porque claro, hay, y ustedes lo saben, hay una resistencia, entre comillas, a reconocer perjuicios materiales dentro del medio de control de unidad de restablecimiento del derecho de carácter laboral. Y claramente no es un tema caprichoso. El asunto es que eso, la dificultad de no reconocer esos perjuicios morales en este tipo de medios de control estriba en un problema probatorio. Pero claramente, digamos, el concepto de reparación integral, que repito, a mi juicio es uno de los grandes avances y de los grandes aportes que hizo el profesor Henao, sin importar el medio de control al cual se esté haciendo uso, es muy importante a la hora de definir el tema de la responsabilidad del Estado en términos generales. De modo que yo creo que es un desafío finalmente que nos queda a toda la jurisdicción seguir profundizando sobre estos asuntos de la responsabilidad, y que sin duda, como decía Alberto, ese era el tema central del profesor Henao, y ahí está su legado académico, jurídico para las próximas generaciones. Y en la medida en que sigamos profundizando en el estudio de la obra del profesor Henao, con estas diferencias entre daño, perjuicio, las tipologías del perjuicio, que son muy importantes también, el daño material, el daño moral,
y otro tipo, el medio de control al cual se esté utilizando. Muchas gracias, doctor. Escuchamos. César, gracias. Esto no es una acogida sexy del micrófono, sino que nos dijeron que así suena mejor allá. Entonces, por favor, me dijeron que tiene que estar así horizontal. A ver, frente a ese tema de la utilidad, pues sin duda, uno de los aportes indiscutibles del derecho a la responsabilidad de Juan Carlos Henao fue ese, el de decir que era una distinción útil. Útil fue además el calificativo que él le dio a esa distinción. Yo quisiera decir en un plano introductorio, si me lo permiten, dos cosas. Primero, eso no se lo inventó él. Y eso es importante traerlo a colación. Si hay un autor que le generó influencia en este tema en Henao, es de Cupis, y muy de la mano de Cupis, pues Henao fue construyendo en distintos textos y por supuesto en su libro El daño, esa utilidad de la distinción entre daño y perjuicio. Y miren ustedes que en la doctrina nacional y en la jurisprudencia eso no ha sido recibo total, porque en algunas oportunidades parecieran tomarse como sinónimo o como situaciones idénticas o muy, pero muy parecidas, y eso pasa en doctrina y en jurisprudencia, y a veces en doctrina y en jurisprudencia uno ve una distinción tajante entre uno y lo otro. Y el mundo no se acaba ni con una postura ni con la otra. Entonces, la segunda consideración conceptual que yo quisiera decir, y ya ahí respondo a la pregunta, es que sí, estoy de acuerdo con la utilidad de esa distinción, pero creo que tampoco en esto se puede dogmatizar, ni tampoco se trata de hablar de los buenos y de los malos, quienes entendemos que sí tiene una utilidad esa distinción o quienes creemos que no la tenemos. Y esa reflexión la tomo con base en una realidad. Y es que cuando a uno en un salón de clases le dicen el daño es la afectación y el perjuicio es la consecuencia, y le ponen el ejemplo de una muerte, pensemos en una liquidación de estas extrajudiciales que tanto afronta la jurisprudencia de la sección tercera hoy, pues uno dice sí, el daño es la muerte y el perjuicio pues serán los daños morales, los materiales, y si hay otra cantidad de cosas que después vamos a hablar de perjuicios, pues nos metemos en ello. Entonces uno dice, pues es clarísimo, ¿cómo no quieren abrir los ojos quienes no ven esa distinción entre daño y perjuicio? Pero resulta que como una cosa es el tablero y otra cosa es la realidad del derecho a la responsabilidad, hay no pocos casos donde la vaina no es tan fácil. Por ejemplo, una afectación al dominio, de tantas afectaciones al dominio que hay y que los jueces afrontamos en el día a día, ahí la vaina empieza a enredarse un poco. ¿Por qué? Porque dice, sí, yo tenía mi finquita y ya mi finquita no puedo sino mirar pajaritos. Antes cultivaba yuca y cultivaba plátano y tenía 3 vacas, pero ahora solamente puedo ver pajaritos. En un caso como estos, uno dice, pues sí, el daño es la finca, ajá, porque pues perdió la explotación de eso y el perjuicio es ese. Entonces miren cómo en términos prácticos hay hipótesis en el derecho a la responsabilidad donde el ejemplo del tablero se nos queda un poquito corto y empezamos a ver o empezamos a patalear en esa distinción entre daño y perjuicio. Pero pese a esos ejemplos, que eso no tiene nada de nuevo, personas como Henao, y yo soy de esa línea, creemos que es una distinción útil y me permito señalar al menos 2 o 3 cosas por las cuales son útiles y confío en no robarle mucho tiempo al panel. Hay casos muy difíciles y hay casos difíciles en los cuales la distinción le sirve al juez y termina siendo útil para el juez para hacer su juicio de responsabilidad. Lo que voy a decir no es nada novedoso para algunos, mucho menos para nuestra profesora francesa que nos acompaña. Hay un caso paradigmático en esto de la Corte de Casación francesa, el caso Perruche,
Y en ese caso, Perrush, vean ustedes que había una pareja que estaban esperando un niño, y ese niño que estaban esperando nació con una malformación genética, y esa malformación genética no le fue informada a sus padres en un momento en el que ellos pudieran tomar la determinación de una interrupción voluntaria del embarazo. Y se presenta una demanda, que es una demanda civil, en un caso como estos, y mírenlo ustedes, porque después la persona que nació también demanda, pero mírenlo desde la perspectiva de los padres. ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es el daño que ellos sufrieron? Sin duda alguna distinto al daño de la persona que nació así, pero ¿cuál es el daño que ellos sufrieron? Y en ese caso se hace una reflexión muy bonita y muy interesante, en mi opinión, en la cual pues esa expectativa, esa desconfianza que se produjo en unos padres, el daño, lo cual es absolutamente distinto a un perjuicio, y miren cómo en casos difíciles la identificación del daño termina siendo muy importante. Otro aspecto que me pone a pensar de lo que les oigo a ustedes de esa utilidad. Henao, uno de sus temas que más lo apasionaba en el final de sus días era la identificación de un daño colectivo. Entonces, si uno está hablando de daños colectivos a más de daños individuales, yo creo que sin la distinción entre daño y perjuicio, conceptualizar la posibilidad de un daño reparable que tenga una naturaleza colectiva es muy jodido. Es muy jodido. Porque nos vamos a enfrentar a unos rollos de perjuicios, nos vamos a enfrentar a unas cosas, pero, ¿y dónde está el daño a una colectividad y no a esos individuos? Creo que ahí es, en términos de desarrollos conceptuales, de nuevas perspectivas que tiene el derecho de la responsabilidad, creo que ofrece una utilidad tremenda. Y ya que tengo al lado a quien tengo, metámosle candela a esta vaina y le echo un vainazo a la sección segunda, y le echo un vainazo a la jurisprudencia del Consejo de Estado, y es el tema de restablecimiento del derecho. Hay una jurisprudencia muy sólida en materia de restablecimiento del derecho, distinto de la reparación del daño. Y hay una jurisprudencia sólida, con antecedentes, sino con una cantidad de rollos. Yo soy de la línea de Henao lo estudió y lo escribió, que esa joda de reparación del daño. Claro, desde una perspectiva laboral principalmente, porque eso también ocurre con otro tipo de actos administrativos, nos echarán todo un cuento de cómo restablecer el derecho es distinto a reparar un daño. Y creo que uno de los problemas que han tenido para esa dicotomía entre restablecimiento del derecho y reparación del daño tiene que ver justamente con la confusión entre daño y perjuicio. Yo creo que ahí esa confusión entre daño y perjuicio ha traído consigo una jurisprudencia que nos hemos creído casi todos, yo no, de distinguir entre restablecimiento del derecho y reparación del daño. Entonces creo que es una de las utilidades que también valdría la pena analizar. No, como hay algo relativo a la sección segunda del Consejo de Estado, la réplica respectiva. Si hay lugar a ella. Bueno, pero lo que pasa es que no entendí el vainazo. Porque claramente la posición del doctor Alberto, pues sí, consulta de alguna manera la posición de la diferencia, de la utilidad de la diferencia, pero el punto central del debate en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es que el restablecimiento del derecho de carácter material no ofrece ninguna dificultad. El tema que se vuelve un caso difícil a propósito de lo que plantea el doctor Alberto es el tema del restablecimiento del derecho de carácter económico. O sea, cuándo hay posibilidad de reparar ese daño económico de la víctima. Y ahí lo que he dicho inclusive hace unos minutos es que eso se vuelve un problema probatorio. Ante todo, no es un problema de definición conceptual, sino un problema de una carga argumentativa del demandante a efectos de permitirle al juez contencioso que pueda reconocer ese daño moral.
Bueno, yo creo que el tema da, doctor Jonathan, está que replica también por acá, decía algo. Aportamos algo final y cerramos para darle cabida a los demás intervinientes. En todo caso, un tema queda de tarea para el próximo, doctor Jean Paul, que es la continuación de en el tercer encuentro del Caribe. Sí, es cierto. Entonces, en el tercero tocaremos el tema. Entonces, No, al doctor Jean Paul y a la organización, el próximo panel a debatir entre la sesión segunda y la sesión tercera sobre la utilidad de la diferenciación entre el concepto de daño y perjuicio. queda marcado el tema. Queda marcado el tema. Creo que el doctor Jonathan nos colabora al final con una sinopsis y cerramos esto para ser consecuentes con nuestros demás panelistas que terminan la discusión aquí del tema propuesto. Sigue porque hay temas muy relacionados en la tarde de hoy con lo que hemos trabajado acá. Entonces, doctor Jonathan, brevemente una sinopsis y no, Bueno, no de árbitro. no como árbitro. intentaré allí ser breve como en este contexto y en esa problemática. Es que cuando observaba ese debate recordaba que el doctor Henao decía que academia sin sangre no era academia. Entonces realmente uno queda en ese marco de que estos espacios precisamente lo que buscan es tratar de verificar o tratar, digamos, de condensar diferentes posiciones para entender realmente lo que figura en todos estos temas de lo que tiene que ver en un primer escenario que era lo que habíamos deliberado, la separación entre daño y perjuicio. Y es que frente a eso, también para concluir y dejar como que unos puntos suspensivos frente a este panel, llegábamos al segundo tema que tenía que ver con las tipologías de perjuicios. Y realmente sé que de pronto uno se mete en una camisa de 11 balas, pero el estudio realmente de esas tipologías también uno nota una necesidad de clarificar en algunos casos esas dos figuras. Precisamente si nos vamos a lo que es el marco del perjuicio inmaterial, en donde hoy existiendo una sentencia de unificación, 14 de septiembre de 2011, veíamos precisamente de que existe un marco establecido entre lo que sería el daño a la salud, el perjuicio moral y finalmente los perjuicios a bienes relevantes constitucional y convencionalmente protegidos. Y dentro de ese debate, siempre determinar si con esa clasificación realmente logramos sustentar esa satisfacción de la afectación del interés o la lesión de ese interés. Tan es así que es debatible en muchos escenarios si precisamente este último perjuicio, al momento de hacer esa clarificación, estaríamos reparando lo que tiene que ver con el daño consecuencia o lo que tiene que ver con un daño evento. Por ello, digamos que esos puntos suspensivos lo que tratan de denotar es que es muy amplio, realmente un espacio aquí es solamente un abreboca frente a todos esos debates, controversias que se pueden suscitar. Pero el gran aporte que considero se genera con el papel del maestro y en su homenaje que está aquí, precisamente a través de estas personas que intentan pues descifrar muchas de sus ideas, otras con mucha más experiencia frente a ello, realmente deliberar y mantener ese juego para obtener esa relación que en algún momento Emmanuel Kant decía, entre el ejercicio de la acción y la contradicción, siempre intentamos llegar a una verdad. Muchas gracias. Ha sido para mí un honor apoyar este brillante panel, agradeciendo a los panelistas, a ustedes por su atención. Y ya saben, tenemos tareas pendientes para el tercer encuentro. Muchas gracias y sigan disfrutando del evento.